Bueno, primero nos sumamos con la música a lo que era el clima del día de hoy y ahora lo combatimos un poquito con este ritmo que viene desde Sao Paulo. Paula Lima haciendo Bow Day Jar, un tema que nos gusta muchísimo. A ver si nos trae calorcito. En particular este está grabado en vivo, es un tema divino. Bueno, damas, ¿qué les parece si nos comunicamos con la genia de Susana y hacemos el globoscopio? El globoscopio. Geopolítica mundial. Con Susana Mangana. Susana, ¿cómo estás? Espero traeros un poquito del calor de aquí, de Europa, de España, ¿eh? Así que me veis con un poquito este look veraniego de más, pero bueno, es que son las temperaturas que tenemos aquí en el Mediterráneo. Igual acá no hace frío, no hace solo frío, llueve, sí. pero hace calor. Tenemos una lluvia fuerte que nos viene muy bien porque viste que veníamos con una sequía muy prolongada, así que esto nos aleja un poquito del concepto de la crisis hídrica. Vamos a ver, se está lloviendo en todo el territorio y con abundancia. Pero es una crisis hídrica que afecta a muchos países. Aquí donde estoy ya están avisando de que los embalses de agua están al 39%, o sea, hay escasez de agua en muchos puntos también de España. Y de seguir con estas altas temperaturas va a ser grave después en otoño, ¿no? Cuando todos volvamos del receso veraniego a nuestras actividades, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que, bueno, de que quizás no cuidamos el agua que también tomamos, consumimos adecuadamente, digamos. Sí, lo hemos hablado en el programa, el tema justamente de la gestión del agua en España, pero creo que no vas a tener el mismo problema que tuvimos nosotros aquí, porque justamente hemos estado conociendo cómo es el sistema de gestión del agua en territorio español y justamente cómo son las previsiones para atender situaciones de sequía. Ustedes tienen instaladas una enorme cantidad de plantas desalinizadoras en las costas y están desarrollando la posibilidad de bombearla a las regiones en las cuales solo dependen de los almacenajes de lluvia. Pero no te quiero distraer con esto, Susana, porque acá en la región hay un tema muy candente que está dando vueltas y que está vibrando con pulso fuerte en las redes sociales y te lo quiero poner sobre la mesa porque nos interesa mucho tu opinión. Sí. Tú sabes que Argentina tuvo sus elecciones primarias y hay un candidato que ha sido el más votado con un discurso fuertemente antisistema. Queremos preguntarte cómo has conocido tú a lo largo de los años otros casos de países del mundo en los cuales hayan tenido éxito los movimientos antisistema y por qué se generan. Bien, es curioso cómo lo planteas tú y siempre para mí es muy bonito y también algo de sociología, ¿no? Como un caso de estudio, ver las miradas que se hacen desde el periodismo, desde los medios, hacia fenómenos como el de Milei, ¿no? Tú hablas de un discurso antisistema aquí en la literatura, digamos, en la narrativa periodística en España, por lo menos lo han presentado como que la extrema derecha arrasó en las PASO, en las primarias argentinas, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? El contexto, o más bien el contexto, esa perspectiva. Hablar de extrema derecha en España significa una cosa, se asocia inmediatamente con Abascal y con el partido Vox, como bien sabéis, compañeros, y si me hablas del discurso antisistema, lo asociaríamos quizás más con el germen de lo que fue Podemos con Pablo Iglesias, ¿no? O sea, que hay dos lecturas bien diferentes. Nunca lo había pensado, pero lo decís y es real. Es muy interesante. En realidad, la línea que ha manejado hasta ahora el candidato Milei es más alineada hacia lo que sería un antisistema que hacia una extrema derecha. Porque en realidad los partidos de extrema derecha no proponen la destrucción o la reformulación radical de las estructuras de gobierno. Manejarán diferente la gestión de cada uno de los ministerios, de las áreas de la estructura gubernamental, pero pocos planificarían, por ejemplo, quitarlos. Entonces, por eso es que la línea que maneja desde el punto de vista discursivo el candidato Milei tiene mucho más de antisistema que de extrema derecha. Es interesante lo que decís. Lo que hablábamos el otro día, que recaudó votos de la derecha de hecho, y de la izquierda. Colecta votos enojados, digamos, gente que descree del sistema de funcionamiento. El voto protesta. Sí. Lo colecta de izquierdas y derechas. Entonces se las pone muy difíciles. Correcto, a todos pero os quería dejar este apunte porque creo que en el correo de la semana seguramente podéis hablarlo, porque a mí también me ha generado esa duda cuando me preguntan ahora, cuando vieron que estaba preparando un poco para la nota y me estaba centrando
entrando mentalmente para lo que íbamos a charlar con vosotros, me decían en casa, pero entonces no entiendo, ¿es antisistema o es extrema derecha? Porque claro, también para el que lo recibe el mensaje significa cosas muy diferentes. Sí, Es decir, obvio. la prensa, concretamente El País de España, resalta que derogaría la ley de derecho al voto, que al voto no, perdón, al aborto, al quise aborto. decir, Sí. al aborto. Te lo Es íbamos decir, a corregir. Claro, o sea, que prohibiría, diríamos, el aborto, ¿verdad? Y, por tanto, eso se asocia más con una extrema derecha, ¿no? Claro. Y también la dolarización de la economía argentina, ¿no? Volver a poner el tipo de cambio, en vez de tener 18 o 19 tipos de cambio diferentes, tener un peso argentino, un dólar, como en su momento con Menem, etcétera. Entonces, esta lectura es diferente según la línea editorial, por lo que estamos viendo, y con vosotros quizás me podéis también de alguna manera participar o dar vuestra opinión desde ahí. Pero Susana, por respondiendo muy ejemplo, concretamente, sí. antisistema sería, yo lo relaciono con antisistema capitalista, como que por No. eso siempre lo relaciono con la izquierda. Antisistema. Pero no es así. democrático. Es antisistema Bueno, pero democrático. depende qué sistema, porque No, hay no, varios. pero en general, Ahí está. Cuando se habla de antisistema es contra lo Según- establecido como Claro. las estructuras de Claro, gobierno. contra el establishment, Exacto. contra el Claro. establishment, contra lo que Cuando dice conocemos contra como la el casta, sistema como dice al día de Milei. hoy. Ujú. ¿Entendés? Claro. Va contra Claro. toda Sí, la sí, casta Bueno, política. Pero aquí vamos por partes, porque estamos tirando muchos elementos sobre la mesa y hay varias aristas del análisis. Primero que nada, importante responder a la pregunta que plantea Raúl. Conozco de otras ocasiones, conozco de otras circunstancias en las que un candidato o un discurso antisistema ha sorprendido a las encuestas, ha sorprendido a los sondeos previos. Claro que sí. Ahí tenemos lo que pasó, como dijimos antes, con Podemos en el caso de España, pero podemos imaginar también el auge de Vox. Algo inexplicable, ¿por qué Vox cosecha votos entre la población migrante en España, siendo que tiene un discurso anti-inmigración muy notorio, ¿verdad? Rarísimo. Entonces, ahí viene en la segunda parte, la segunda capa del análisis que plantea Raúl, que es un voto bronca, como le dicen en Argentina, es un voto de protesta, pero cuidado, si colecta, como dices tú, o si gana tanto adeptos o votos de la derecha como de la izquierda, es porque hay un descontento, una desazón, una frustración política muy grande en Argentina. Entonces, como están tan hartos tanto del oficialismo, ¿no? con el gobierno de Fernández y de Fernández de Kirchner, como también con la oposición de Macri, Patricia Bullrich, que sería la continuación de Macri, del macrismo, bueno, entonces la sociedad argentina parece haber dicho alto y claro que se vayan todos, esta vez sin cacerolazos, sin protestas violentas, pero evidentemente hartos de la política. Eso explicaría también el absentismo que ha habido en estas elecciones, que ha sido aún mayor a la última elección pasada del 2019, o sea, Sí. 7% más de abstención, ¿no? En cuanto a la asistencia en las urnas. Entonces, yo creo que esto se explica claramente con un fenómeno que también, yo no diría que es mundial, pero que sí permea a muchas sociedades democráticas, a los estados de derecho, y es que allí donde realmente se celebran elecciones democráticas, libres, limpias, dijéramos, ¿verdad?, libres de corrupción y de corruptelas políticas y de componendas, pues entonces el ciudadano se expresa y expresa esa frustración, esa sumatoria de enojos que hace que diga no confío en ninguno de los candidatos y en ninguno de sus programas, quiero un cambio, pero cuidado, porque estas son primarias. No significa, entiendo yo, que todos los que han votado a Milei, llegado el caso el 22 de octubre, lo volverían a votar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Está Es un claro. voto prestado, es un voto prestado a Milei, que es un outsider a la política, y claramente no lo vieron venir, no supieron calcular o calibrar, porque normalmente, sobre todo en la política argentina, para poder llegar a una elección presidencial, tenías que haber tenido alcaldes, gobernadores de tu lado, que no los tiene, o por lo menos no en gran número, Milei. Ha ganado en algunos lugares donde no se sospechaba que podría ganar un candidato tan outsider de la política, un economista que es ultraliberal, por lo menos así lo pintan en la prensa española, os vuelvo a decir, y de ahí me nutro yo en estos días, pero me parece interesante quedarnos con esta idea de por qué hay una frustración, un malestar generalizado de la sociedad argentina, y claramente tiene que ver con la economía, y en Uruguay no nos puede sorprender. Todos especulaban en las vacaciones de julio, que están muy frescas en la memoria de todos los uruguayos, el sector turístico
de Uruguay decía, para nosotros es pésimo que Argentina esté tan barato, porque la gente se va, se corre de Uruguay y se marcha a Argentina, hace compras, se divierte, pasea en familia, en pareja, hace ocio a un precio mucho más económico para el turista uruguayo que va a Argentina que quedarse en casa. Entonces, esa inflación del 115% anual, la ineptitud, la ineficacia de los gobernantes argentinos, que esto ya viene lastrado desde hace décadas, sumada a esa cultura argentina de decir, bueno, tenemos una riqueza país importantísima, pero siempre vivimos de crisis en crisis y ya saldremos adelante, porque uno va a Argentina y por más crisis que haya, ve gente en la calle consumiendo, ve restaurantes llenos, ve gente yendo al teatro, a la calle Corrientes o va al cine. Hay consumo, sí, pero yo creo que hay que entender este voto castigo, este voto protesta, que lo ha sabido capitalizar este outsider que es Milei, como justamente la frustración de la sociedad argentina que dice queremos un cambio de todo el sistema y de todos los políticos. Y eso no es ajeno a lo que se ha vivido en otros lugares, en Europa también, no quizás en países como Polonia, Hungría, donde sí claramente la extrema derecha ha capitalizado esa sociedad conservadora que es todavía la polaca, la húngara, donde todavía la comunidad LGBTQI tiene muchísimos obstáculos, muchos problemas para vivir su libertad, su diversidad sexual, donde se penaliza el aborto, por ejemplo. Entonces, por eso digo, depende desde dónde se esté juzgando a las primarias y a Milei, se lee una cosa u otra. Puede ser un voto antisistema, como se vende que ganó la ultraderecha inexplicablemente en Argentina, ¿no? Susana, ¿sabes y uno qué? por eso tiene que hablarlo. El otro día Sí. veía un análisis de una persona que me pareció muy interesante que decía que el voto había sido en estas PASO desde la emoción, lo que decías vos, desde el enojo, porque después había Sí. otras encuestas en las que a la gente le preguntaban si estaban de acuerdo con, no sé, cerrar el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, y nadie estaba de acuerdo con, digamos, nadie estaba de acuerdo con las políticas de Milei, sin embargo, Por lo eso. estaban votando. Bueno, ahí lo que te quería preguntar Bueno, yo, pero Susana. eso lo entiendo porque hemos tenido las elecciones pasadas de España el 23 de julio y hubo también ese voto útil, ese voto prestado. Por ejemplo, se daba en las encuestas, en los sondeos, que es lo que a veces los analistas tienen a mano para poder sacar la bola de cristal y decir por dónde van a venir las elecciones, y muchas veces se equivocan porque a veces hacen cálculos que no tienen en cuenta las emociones, el Claro. temperamento de la persona, del votante medio, que dice que se vayan todos al cuerno, por no decir otra palabrota que la podéis imaginar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? En España también se dio un voto útil en las comunidades autónomas con una fuerza del nacionalismo muy pujante, como es Euskadi, de donde yo soy, como también Cataluña. Hubo personas que votaron al PSOE, no tanto porque quisieran votar al PSOE, sino para darle ese voto prestado para frenar el avance del PP y, por tanto, de Vox, porque se suponía que PP iba a abrir la puerta para que llegaran más representantes políticos al Parlamento del partido de extrema derecha que es Vox, aquí. Entonces, con Milei pasa otro tanto. Votan desde lo visceral, desde el estómago, votan con el bolsillo en la cabeza, en la frente. Se identifican con el enojo de Milei. O sea, se identifican con ese Exacto. discurso que se vayan todos, no sirven para nada, son unos parásitos, no sé Porque qué. hay una cosa que también pesa Exacto. mucho y que te quiero preguntar cómo lo has visto tú en Europa. No nos quedan muchos minutos, Susana, pero me parece que es significativo. ¿Estamos viendo a nivel mundial la caída de los partidos políticos y el ascenso de las Bien. figuras carismáticas? Bueno, esa es una pregunta que sabía que en algún momento me la ibas a hacer, palabras más, palabras menos, pero eso es un razonamiento filosófico muy bonito, pero ahí vemos lo que ha pasado, te llevo a otro extremo. Yo no me aventuro a decir eso. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas decimos todos, bueno, la sociedad ha despertado, está enojada, realmente va a haber un cambio. Pero luego sabemos que el establishment, ese sistema al que parece combatir Milei con su discurso tan incendiario, en realidad es un elefante, es muy difícil moverlo, es un mamut muy pesado. Entonces suelen fagocitar a los políticos por más buenos sentimientos, buenas intenciones que tengan. Pero hay todo un mundo, habréis oído hablar todos del Club Bilderberg, ese club que supuestamente mueve los hilos de la economía mundial, ¿no? Algún día hablaremos de ello. Entonces, esos poderosos que están ahí trabajando en la sombra, que imaginamos que son los financieros, es decir, los bancos centrales, todo el sistema monetario, económico, financiero mundial,
es muy difícil que después no puedan corromper a políticos, no Milei, cualquiera, porque Sí, realmente sí, Milei solo no puede gobernar, Obvio, necesita del apoyo de los empresarios, totalmente. del campo, de los trabajadores, de sindicatos. Es decir, hay toda una marea ahí humana que es difícil que luego a la hora de la verdad estén todos de acuerdo y a una con ese discurso de Ujú. Milei. Es decir, lo que dijo nuestra compañera es cierto, votan con ese enojo en la cabeza, pero después cuando tú entras a desgranar y dices, pero realmente, punto uno, ¿votarías lo que quiere hacer Milei, por ejemplo, prohibir el aborto? Ah, no, quizás ahí ya muchos se lo piensen. ¿Quieres la dolarización de la economía? ¿Quieres volver a la década del 90 con Menem, con lo que eso supone, por ejemplo, privatización de empresas nacionales? Reducción del Estado significa también que hay mayor presencia de inversores extranjeros, ¿no? Entonces, con todo lo que eso conlleva. Entonces, todo eso yo creo que a la hora de la verdad no podemos hacer esa pregunta de manera simple y responderla también de manera simplista, sino que hay que comprender que estamos en un momento de incertidumbre, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, y lo que te quería decir antes, no me animo a decir que estamos todos dispuestos a terminar con ese establishment, porque fíjate lo que ha pasado con Europa y la guerra de Rusia y Ucrania. Volvemos a una guerra convencional donde las haya, donde se tiran con cañonazos, misiles, tanques terrestres, ¿no? Entonces, todo bien con esto de vamos hacia otro paradigma en los estados democráticos, sea Argentina, Uruguay o España y el resto de Europa. No estamos hablando de África y de Asia, ahí tenemos el caso de Níger, que ya lo hemos mencionado, que es diferente, pero yo creo que no podemos responder de manera simple. Sí, es verdad que los ciudadanos son más conscientes que antes de que las elecciones tendrían que servir para expresar su favor o su apoyo a un candidato o rechazo a otro, pero a la larga ese establishment contra el que quiere luchar Milei y millones de argentinos supuestamente, como también ha sido el caso aquí en España, no quieren muchos que vuelva la corrupción del PP, pero tampoco le han dado su apoyo claro al PSOE para que continúe. Entonces, son estas cuestiones que todavía hay que dimensionar. Y te tiro una más. No te olvides también, Raúl y compañeras, de que estamos en un momento tan de quiebre en el mundo, donde la inteligencia artificial, donde los cambios son tan vertiginosos, que hay millones de personas en todas nuestras sociedades democráticas avanzadas y demás que quedan por fuera del sistema. sí. Toda esa gente fanática de Messi, del Mundial, que se embanderan con la camiseta del Mundial de Argentina y salen como forofos a gritar porque ganaron el Mundial, porque les da ese orgullo, ¿no?, de nación poderosa que alguna vez fue y podría volver a ser, expresa también que hay millones de argentinos que se quedan por fuera de esto que llamamos, bueno, la nueva sociedad del siglo XXI, ¿no?, donde todo está tecnologizado, donde todo tiene un proceso de sofisticación, porque ya sabemos que esta globalización, que ya no es si es buena o mala, ya no cabe filosofar sobre ella, sino que ya es una locomotora que partió y no va a volver atrás. Esa globalización que ya llegó para quedarse no ha tocado con su varita mágica a todos los ciudadanos de todos los países por igual. Que no nos no nos engañemos, no porque haya gente de una villa en Argentina que utiliza un iPhone o utiliza un teléfono smartphone, un teléfono inteligente, significa que está dentro del sistema. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Sí, las cosmovisiones van bajando, ¿no? Las cosmovisiones absolutas. Estoy hablando del comunismo, estoy hablando de esas miradas abarcativas, van cayendo y me parece que le están dando paso a distintos formatos de egoísmo. Y esos egoísmos me preocupan un poquito. Me interesa Pero mucho. Raúl, el egoísmo va a seguir estando ahí, porque la sociedad que hemos creado entre todos, esta sociedad de consumo, de hiperconsumo y liberal y capitalista, lo que explota es eso, te crea necesidades que tú no tenías y después de que tienes esas necesidades te convence de que tú eres más que el otro porque tú puedes consumir aquello que te venden. O sea, hoy, lo digo porque tenemos compañeras muy jóvenes, hoy se están vendiendo bolsos Birkin, ¿no?, que ni yo conocía quién era, o se venden bolsos truchos, que decís en Uruguay, bolsos falsos de Prada, de Gucci, a niñas de 13 y 14 años que se ha puesto de moda y sin embargo uno diría, ¿necesitan eso para vivir? No, pero es algo que les dicen que es bueno y bonito y por tanto que para estar
en da la sentido moda, de en ser pertenencia. populares, tienen que consumir eso, tienen que tener eso para sentir pertenencia a un grupo X. Entonces, eso lleva ya mucho tiempo establecido y no solo en nuestras sociedades, también en aquellas sociedades como Rusia, como Cuba, porque, a ver, uno pensaba, bueno, vienen de Venezuela, de Cuba, tendrán otra cabeza. Y no, obviamente que no. Lo primero que te dicen es, nosotros ya queríamos dejar esa austeridad, ya sabíamos que el régimen nos estaba mintiendo, nos estaba engañando. Y un detalle que os voy a dar, ayer y hoy, ¿no? Conversando con gente argentina en el lugar donde estoy, aquí en el Mediterráneo, en la costa de Castellón, quizás alguno de vosotros lo conozca, he hablado con gente argentina que vive aquí y enseguida que le dices, Uruguay, yo viví muy cerca de Argentina, conozco, sienten como esa necesidad de expresarse como argentinos, pero en cuanto les hablas de las elecciones o les hablas de si volverían a su país, te dicen, no, no vuelvo más, no, olvídate, aquí estoy bien, tengo una economía que funciona, tengo trabajo, mi hijo ya creció aquí. O sea, tienen una necesidad los argentinos de estabilidad, que creo que eso también repercute en lo que decía la compañera, las emociones, lo que te ayuda a funcionar día a día y estar tranquilo en tu vida cotidiana. Entonces, a los argentinos les falta eso, estabilidad económica y estabilidad económica que repercute en la estabilidad emocional de la gente. Totalmente. En su día a día. Sí, pero querer el cambio no implica que no importe en qué dirección. O sea, una cosa es querer un cambio, otra cosa es que estés dispuesto a todo por ese cambio. Las promesas por eso, de Raúl, no creo que en octubre veamos que arrasa tanto Milei. Habrá que tener cuidado, porque no nos debemos dejar engañar. O sea, como bien dicen los análisis posteriores al domingo, ¿no? Milei es un outsider, todavía necesita mucho más apoyo de sectores duros en la Argentina, financieros, empresarios, la banca, ¿no? Mismamente, el mundo empresarial, que es el que mueve la economía de un país. O sea, vamos a esperar, porque esto lo que ha sido es una forma de expresar el rechazo al sistema que está vigente en Argentina hoy y que habrán tomado buena nota, supongo yo, tanto Macri como Fernández, o sea, el peronismo como también la oposición, Juntos por el Cambio, que es la fórmula de Macri y sus socios, pero yo creo que estamos lejos de ver claramente quién puede hacerse con la presidencia si hay segunda vuelta, ¿no? En noviembre, que tengo entendido que sería el 19 de noviembre. Es lo más probable que haya balotaje. Susana, te quiero agradecer muchísimo el contacto, tu punto de vista siempre suma. Por favor. Y bueno, la semana que viene vamos a estar volviendo o sobre este tema o sobre otros temas que también hagan al globoscopio. Raúl, ¿Para dónde se orienta el globoscopio? Sí, te voy a tirar un temita que no lo voy a hablar ya porque tengo que instruirme mucho más, pero hoy escuchaba en las noticias de aquí de España y también se habrá visto en el canal internacional de Uruguay, estoy segura, hay científicos que están experimentando con lo que llaman el pangenoma, que utilizan ratones avatares para ya poder diseccionar, para poder cortar, pegar el genoma humano y curar enfermedades raras. Creo que el mundo va hacia ahí, hacia el buen uso también de las tecnologías inteligentes. Por eso decía antes que hay mucha gente que siente que está perdiendo la pisada, que no está capacitada, formada para entender estos cambios que abren un sinfín de oportunidades de mejora para la calidad, para la vida humana. Pero para eso necesitamos también políticos que arriesguen el tipo e inviertan en ciencia, en tecnología, no solo cuando hay una pandemia y necesitamos una vacuna. ¿Se entiende? Totalmente. Claro sí. Susana, gracias, la semana que viene Susana. orientaremos el globoscopio hacia allí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Cariños, Buena semana. para Chao, todos. Chao, chao. Amigos, Chao, Susana adiós. Mangana Agur, agur. hacía el globoscopio en Hijos de Punta. Ya venimos con más, que llega Pablo Molinari.